Huesa Peñita. Esto es el sillón del balón. Hoy llevo una de mis camisetas favoritas. La camiseta de Alemania, pero cuando jugó el Mundial de 1994 en Estados Unidos. También se la conoce como la camiseta del espantapájaros, por la forma que tiene de los triángulos, pero me parece que es una camiseta súper bonita. Y de una selección alemana que tenía jugadores muy buenos, pero que todavía eran muy jóvenes. Pues el caso de Oliver Kahn, el caso de Effenberg, el caso de Klinsmann. El capitán de esa selección era Lothar Matthaus. Es un caso curioso el de esa selección alemana, porque solo tenía dos jugadores del Bayern de Múnich. El propio Lothar Matthaus, que era el capitán, y Helmer. Todos los demás, aunque luego, evidentemente, muchos jugadores acabaron jugando el Bayern de Múnich, de los que he dicho, pero todos los demás, Oliver Kahn estaba en el Karlsruhe todavía, Effenberg estaba en la Fiorentina, Rudi Völler, por ejemplo, estaba en el Marsella, que es el que fichan por sustituto de Papin. Jugaba de portero Bodo Illner, que cuando aquello estaba en el Colonia. Klinsmann estaba todavía en el Mónaco. O sea, bastantes jugadores que no estaban en... Y ahora estamos acostumbrados siempre a que la columna vertebral o la mayoría de los jugadores de las selecciones alemanas, de cualquiera de los años, es del Bayern de Múnich. Sin embargo, esta solo tiene dos. Así que con esta anécdota, muy curiosa, por cierto, de Alemania de 1994, ¡comenzamos! Bueno, pues comenzamos una nueva semana. Ya hay algunas comunidades que tienen la fase 2, pocas, algunas acabamos en la fase 1 y otros que seguimos en la 1. Así que de momento, pues bueno, poco a poco estamos volviendo a la normalidad, entre comillas, a la nueva normalidad, que se le llama. Hoy vamos a hacer un vídeo de la serie de Nos acordamos de vosotros, que es esa serie donde recordamos pues equipos que o no han ganado todo de lo que se esperaba que ganaran, o que pues llegaron a alguna final o lo que fuera sin que estuvieran en las quinielas y al final pues tampoco acabarán consiguiendo ese título. Entonces, hoy tenemos 4 equipos, 3 de ellos muy conocidos y muy reconocidos por el panorama internacional del fútbol y que realmente da la sensación de que les faltó culminar. Y luego hay otro que os va a sorprender mucho porque es un equipo bastante desconocido. Muchas gracias por los comentarios, por los likes, por suscribiros. Esta semana me imagino que empezaremos ya a hacer también alguna otra serie nueva. También habrá algún equipo rebelde. Además, coincidiendo con la liga alemana, pues meteremos alguno también. Yo creo que va a ser alemán, el del equipo rebelde de esta semana. Así que luego al final del vídeo comentaré un poquito del Bayern, pero antes de decir nada de la Bundesliga de ayer, vamos con el equipo número 22. Bueno, pues el equipo número 22 es el Chelsea, que va desde la temporada 2004, yo lo he colocado, hasta la temporada 2010. En 2003 es cuando llega Abramovich, que invierte un montón de dinero. Y en este periodo ha tenido una serie de entrenadores, ¿vale? Pero hasta que consigue en 2012 la Champions Di Matteo, el Chelsea es un equipo que a raíz de los millones que mete Abramovich compra una serie de jugadores, también tenía otros, pero compra una serie de jugadores muy buenos y gana una serie de Premier Leagues con entrenadores de mucho prestigio. Sin embargo, no consigue nunca llegar a conseguir la Champions. De hecho, es más, la Champions la consigue el año que menos se le espera, porque lo consigue con Di Matteo, que es un entrenador interino, después de echar a Ancelotti mitad de la temporada. Pero bueno, eso ya es posterior. Entonces, el primer entrenador grande que tiene este Chelsea es Mourinho, evidentemente, que después de ganar la Champions con el Oporto firma por el Chelsea. Y esa 2003-2004 queda segundo en Liga y pierde en semifinales de Champions contra el Mónaco. En la 2004-2005 es campeón de Premier y eliminado otra vez en semifinales de Champions por el Liverpool. Hay otra vez hasta 2007 que se va Mourinho, que le sustituye por Grant, y Grant es el que le lleva a la final de Champions en 2008, que pierde contra el Manchester United con ese penalti que se resbala a Terry y la tira arriba. Es la primera Champions de Cristiano Ronaldo. En 2008 firma Scolari por el Chelsea,
que no consigue ningún título. En 2009 llega Gus Hiddink, que solo consigue la FA Cup, y luego ya después es cuando llega Ancelotti, que es sustituido por Di Matteo, y ya consigue la Champions. Pero un equipo, sobre todo con Mourinho, que a mí me gustaba mucho el Chelsea de Mourinho. Muchos decían que era defensivo, pero a mí no me lo parecía. Lo que pasa es que era un equipo que salía muy bien a la contra. O sea, sabía hacer muy bien ese repliegue, pero no tan defensivo, sino un repliegue más en su campo, vamos a decirlo así, en su campo. Y luego, una vez que robaba el balón, eran auténticas flechas, con Lampard muy llegador, siempre. Al principio tenían a Makelele, que era el que guardaba un poquito la ropa. Tenía un equipo muy bueno, pues, con jugadores muy míticos, como tenía Drogba, tenía Joe Cole, que era un buen jugador también, el capitán Terry, por supuesto, Peter Cech de portero, Ashley Cole de lateral izquierdo, una serie de jugadores que eran muy buenos, y que yo creo que, sobre todo el año que le eliminó el Mónaco en semifinales, ese año podría haber ganado, y luego ya, pues el año de la final, que al final es una moneda al aire en los penaltis, que pues ese resbalón de Terry pues hace que ese Chelsea, aunque luego después ya que es un equipo un poco venido a menos, gana la Champions en el 2012, pero ya es el declive de, aunque la gane Drogba prácticamente, es el declive de Drogba, pero yo creo que es muy merecida, sobre todo por los años que hace el Chelsea, que es el que se merecía tener una Copa Europa, porque fue el mejor equipo de Inglaterra durante bastantes años, hasta que luego ya llegó, otra vez se volvió a hacer grande el United con Cristiano. Pero durante los años, sobre todo los años de Mourinho, que era un martillo pilón, la espinita de la Champions, yo creo que le queda sobre todo a Mourinho con el Chelsea. Entonces, para mí, el Chelsea, número 22. Vamos con el número 21. Bueno, pues el número 21 es la famosa Brasil del Mundial de España de 1982, que estaba en todas las quinielas para alzarse con el título, porque tenía jugadores verdaderamente impresionantes. Curiosamente, yo creo que ni jugó, jugaban todos los jugadores de esa selección jugaban en Brasil, excepto dos. Falcao, que jugaba en la Roma, y Dirceu, que jugaba en el Atlético de Madrid. Todos los demás jugaban en Brasil. Evidentemente, un equipo descomunal. Entrenado por el Tere Santana, evidentemente, que para mí, lo he dicho varias veces, pero yo creo que para mí es el mejor entrenador brasileño que ha habido en la historia. Pues ese equipo tenía a Sócrates, tenía a Zico, tenía al propio Falcao, tenía a Levaldo. Un equipo que todo el mundo se esperaba que fuera a ganar esa Copa del Mundo. Y al final que tuvo un verdugo que no se le esperaba, que era la Italia de Paolo Rossi, que de hecho es más. Paolo Rossi, no sé si todavía, pero cuando aquello fue declarado persona non grata en Brasil, en todo Brasil, o sea, no podía viajar a Brasil Paolo Rossi por este mundial, porque le metió 2 goles Había fase de grupos, cuando aquello eran 2 fases. Cuando aquello, el partido ganado, era 2 puntos en vez de 3. Entonces, en la primera fase de grupos del Mundial, jugó contra Noruega, contra Escocia y contra la Unión Soviética, que ganó los 3 partidos. Y luego, en la segunda fase, quedan 2 grupos. 2 grupos de 3 eran la segunda fase. Y luego, en los 2 primeros, son los que jugaban la final. En el grupo de Brasil, se les tocó contra Argentina y contra Italia. A Argentina le gana 1-3 y hace un partido además descomunal, el primer gol de Zico, y ahí ves cuando presenta verdaderamente su candidatura. Italia, que había ido todo el mundial renqueando con empates, pues como es Italia, casi siempre, pues llega a ese partido que era justo el partido era el crucial, y Rossi con ese hat-trick que le consigue, gana 3-2 a Brasil, y se mete Italia en la final, que luego a la postre sería campeona contra Alemania. Brasil tenía un equipazo, todo el mundo pensaba, además es que jugaba muy bien, porque Tere Santana ya lo hizo con el Sao Paulo, y luego con Brasil le gustaba mucho además jugar ese juego alegre, sobre todo que metía mucha gente entre la defensa rival y el mediocampo de Brasil, entre los pivotes.
que es un poco, yo creo que luego se ha quedado esa Brasil, hizo el germen luego de las grandes Brasil, que luego ganan los mundiales, pues con un centro del campo un poquito más defensivo, pero que luego toda la creatividad y todo el ataque lo tienen en tres cuartos y en la delantera. Y el Tele Santana hizo esto, a pesar de no ganar el mundial, yo creo que creó ese germen, como también lo hizo, como también le pasó, por ejemplo, a la Holanda de Rinus Michel, que aunque no ganara, también creó ese germen de naranja mecánica de fútbol total. Entonces, para mí, el número 21 es el Brasil del 82, que es un equipo muy recordado, además, por la derrota. O sea, este es uno de los equipos más recordados por la derrota. El siguiente también es uno de los equipos más recordados por la derrota. Vamos con el número 20. Bueno, y hablando del Rey de Roma, por la puerta asoma. El número 20 es los Países Bajos, la Holanda del 74, que pierde ese mundial contra la Alemania de Beckenbauer, de Rinus Michel, que se le llama la naranja mecánica. ¿Por qué la naranja mecánica? Porque aquí se dice que Holanda empieza a hacer el fútbol total, vamos a decirlo así. En este mundial hay un salto bastante grande entre las selecciones europeas y sudamericanas. En este mundial, Sudamérica da un nivel muy bajo y parece que Europa empieza a imponer un juego bastante más directo, bastante más, digamos, bastante más de ataque, de ser tácticamente superiores, y al ser tácticamente superiores, luego ya pues de prácticamente apabullar. Y el máximo exponente de ese juego era esta Holanda del 74. Claro, con jugadores evidentemente inolvidables. Johan Cruyff, Johan Neskens, Resenbrink, bueno, una serie de jugadores que eran realmente que luego sí conseguiría Holanda, porque Holanda ha perdido muchas finales de Champions, ha perdido finales de Mundial, luego consiguió ganar esa Eurocopa del 88 con el gol de Van Basten a la Unión Soviética, pero yo creo que esta Holanda era lo más parecido a la que realmente tendría que haber ganado el Mundial, porque por ejemplo la Holanda de Sudáfrica de 2010 no se esperaba tampoco realmente que fuera a llegar a la final. O sea, no era un equipo que fuera favorito, tenía una buena selección, pero no era un equipo favorito. Yo creo que había selecciones superiores, pero sin embargo esta sí que era la mejor del torneo, y al final ganó la Alemania de Beckenbauer, que tenían digamos, esa rivalidad de ser el mejor entre Johan Cruyff y Franz Beckenbauer, pues eran estos años. Lo mismo que he explicado antes en el Mundial del 82, eran dos fases de grupos, con 2 puntos al equipo que ganara. En este Mundial, en la primera fase, no gana los 3 partidos Holanda, porque gana 2 y el tercero lo empata, el tercero contra Suecia. Le gana 1-4 a Bulgaria y le gana 0-2 a Uruguay, que ahí es cuando da un golpe de la mesa, porque Uruguay siempre es un equipo a tener en cuenta en los mundiales, y sobre todo pues en esos años de los equipos sudamericanos, los tres grandes evidentemente eran Argentina, Brasil y Uruguay, y ese 0-2 con una superioridad aplastante es cuando ya empiezan a verse que Holanda pues era un serio candidato. En la segunda fase queda emparejado con la DDR, con la Alemania Democrática, con Brasil y con Argentina en el grupo. Le gana 4-0 a Argentina, con un fútbol impresionante. Es el mejor partido que hace en todo el Mundial la selección holandesa. Es una auténtica pisonadora ese día. 0-2 a la DDR y 2-0 a Brasil también. Entonces, ahí ya, evidentemente, los 6 puntos, pero su candidatura, y llega a la final contra la Alemania de Beckenbauer. Empieza marcando de penalti Neskens muy pronto, pero luego le da la vuelta al partido a Alemania con gol de Breitner y de torpedo Müller. Este equipo es inolvidable. Yo creo que este es uno de los que revoluciona el germen del fútbol moderno. El germen del fútbol moderno yo creo que está aquí, porque antes se jugaban con menos defensas, jugadores un poquito más anárquicos a la hora tanto de atacar como de defender, mucho delantero, y sin embargo esta Holanda lo que consigue es que sea un fútbol que parece, entre comillas, al ser más táctico, que parece que era más práctico,
pero sin embargo hace que sea el fútbol total que avasalla a los rivales, porque realmente lo que consigue es que los jugadores ocupen casi toda la parte del juego. Entonces hay muchos partidos, sobre todo en el de Argentina, de una sensación de superioridad numérica, ya de superioridad numérica. O sea, parece que hay bastantes más jugadores de Holanda en ese partido que de Argentina. Simplemente por la movilidad de los jugadores y del sistema que utiliza Rinus Michel. Yo creo que Holanda merece ganar un mundial, sea cuando sea. Yo espero que algún día, lo deseo sinceramente, verles ganar un mundial, porque es que ha tenido bastante mala suerte con todos los equipos que ha sacado, un país tan pequeño, con esos habitantes, que solo ha conseguido una Eurocopa, con todos los jugadores que ha sacado, porque luego a nivel de clubes, por ejemplo, sí que ha tenido bastante más éxito, ¿no? Que otras. Por ejemplo, pues el Ajax es campeón de Europa, al igual que lo es el PSV. Sin embargo, otros países como Francia solo tienen un campeón de Europa. Entonces, la balanza ahí sí que está más coordinada, pero sin embargo, o sea, por calidad de jugadores, evidentemente. Pero bueno, aún así, muy recordada la Holanda del 74 del gran Rinus Michel. Vamos con el número 19 y acabamos el vídeo de hoy. Bueno, pues el 19, el club chileno Clobeloa de la ciudad de Calama, de Chile. Para los que no lo sepáis, los grandes equipos de Chile son la U de Chile, y el Colo-Colo, ¿vale? El Colo-Colo, por ejemplo, donde ha salido Arturo Vidal, es del Colo-Colo. Pues el Clobeloa es un club que se creó, de hecho al principio era como un complejo deportivo, vamos a decirlo así, que tiene varias ramas de varios deportes. Se creó en 1977, se fundó el club, y en el 80 ya había ganado su primera liga. 81-82 gana la segunda liga, con Cantatore de entrenador. Entre medias de esas dos ligas queda su campeonato de liga, o sea, 79-80 liga, 80-81 su campeonato y 81-82 liga. Bueno, pues la victoria de la liga del 80 consigue el pase a la Copa Libertadores, ¿vale? Juega la Copa Libertadores 2 años seguidos, ¿vale? La edición 80-81 y 81-82, y llega a 2 finales y pierde las 2. La primera la juega contra el Flamengo. Todavía en estos torneos no había el gol, no había el valor doble de los goles fuera de casa, y entonces quedan 2-1 en un partido para Flamengo y 1-0 para el Clobeloa. Por lo tanto, es un empate y se juega un tercer partido en un estadio neutro. Se juega en el Monumental de Montevideo y pierde el Clobeloa la primera final. La segunda final, al año siguiente, la juega contra Peñarol. Empatan a 0 y la vuelta la tienen que hacer en su casa, en Chile. Y en la vuelta el Peñarol le gana 0-1 y vuelve a perder esa final de Copa Libertadores. Entonces, 2 Copas Libertadores perdidas seguidas ya es bastante duro. Como las pierde ya es mucho más duro, y que ya no haya vuelto otra vez a ninguna Copa Libertadores a una final es muchísimo más duro, porque luego sí que durante los años 80 gana otra liga, pero ya es un equipo que no vuelve otra vez a conseguir ni mucho menos esos logros. De hecho, ahora mismo está jugando en la segunda división chilena, que por cierto la segunda división chilena se llama as.com. Sí, el periódico, pues, se llama así la segunda división chilena. Evidentemente, para los aficionados del Clobeloa, pues llegar a esas 2 finales y perder las 2, pues es duro, sobre todo porque han ido pasando los años y nunca ha vuelto el equipo a ese nivel. No sé si me diréis igual, hombre, más reconocidos las derrotas son tanto la de Brasil como la de Holanda, evidentemente, pero yo creo que son más crueles en las del Clobeloa. Por eso les he puesto un poquito más arriba, porque al final, bueno, Holanda sí que es verdad que tiene bastante mala suerte en el tema de los grandes torneos internacionales. Luego también consigue una Eurocopa con la URSS, además con el propio Rinus Michel entrenando. Pero sin embargo el Clobeloa es que no vuelve ni a una final de Libertadores tan siquiera. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que la Libertadores es como la Champions de aquí. Eso sí que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora ya es muchísimo más difícil, porque encima los equipos
Yo creo que tanto los equipos argentinos como brasileños han dado un saltito, tanto en presupuesto como en calidad, y igual hay alguna vez en alguna final que se mete algún equipo de Colombia, pero ya es bastante más difícil, igual algún invitado de México, pero... Y ahora ya la mayoría de las finales de Libertadores y de los grandes partidos son entre equipos brasileños y equipos argentinos, entonces ya es mucho más difícil que equipos como el Cobreloa, que está en segunda chilena, que eso ya ni te digo, es que vuelvan otra vez a no sé, que saque una remesa de jugadores impresionante y luego les desmantelen, que podría pasar, pero si no, bastante complicado. Así que para mí yo creo que el Cobreloa es el número 19. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos 4 equipos, para recordando un poquito todo el tema, pues hablamos un poquito de historia del fútbol y de equipos de fútbol, que también yo creo que es bastante interesante, con esta camiseta también muy histórica. Quiero hablar un poquito, que estoy hablando, ya que estoy con la de Alemania y de Bundesliga, quiero hablar un poquito ayer del Bayern de Múnich. Me gustó bastante el Bayern, parece que ha vuelto un poco con el... Como llevaba la dinámica cuando lo dejaron. Ayer jugó de doble pivote con Kimmich y Thiago. Metió a Goretzka un poquito más arriba, yo creo, para hacer la presión, en vez de ganar el físico tanto en el centro del campo, para que la presión fuera un poquito más arriba. Me sorprendió el tema de los extremos, porque jugó con Gnabry por la izquierda y con Müller por la derecha. Evidentemente Müller tiene mucho más recorrido, pero el problema es que a mí me parece que si pones a 2 jugadores por la banda a su pierna buena, porque Gnabry es zurdo y Müller es derecho, aunque Müller sí que se mueva mucho, Müller le dejó subir bastante a Pavard, pero sin embargo Gnabry no dejó subir tanto a Davies. Entonces no sé si Flick hizo esa aposta porque no subiera tanto Davies, pero me parece a mí que igual jugando a banda cambiada a mí me parecía que sacaría bastante más rendimiento. Aunque también es verdad que Gnabry, aunque tiene buen golpeo, a mí también me parece que es mejor extremo por su perfil bueno, para centrar y para entrar por la zurda, porque ahora, como se ha puesto de moda jugar siempre a pierna cambiada, pues ahora parece que no puede haber extremos de pierna buena, pero bueno. Lo que pasa es que sí que me parece extraño, porque Davies subiendo es bastante mejor que Pavard. Entonces, por eso lo digo, que le deje más suelto a Pavard que a Davies es un tanto extraño. Me llamó la atención la posición de Goretzka tan arriba, porque podía haber puesto a Thiago un poquito más de media punta. Lo que pasa es que Flick lo que decidió fue tener ese control, ese fútbol control con Kimmich y Thiago haciendo un doble pivote para llevar siempre el balón. El primer presionante, en vez de ser Thiago o Kimmich, igual tiene menos trabajo, pues era Goretzka, que es un tío más físico, además también tiene buena llegada. Así que no tuvo poco que hacer realmente la Unión Berlín. Además encima le faltaba Friedrich también en la defensa, así que pues bueno, 0-2, volvió a meter Lewandowski evidentemente. Y pues nada, esperaremos otra jornada más, porque se descolgó un poquito el Leipzig, se ha descolgado un poquito el Leipzig esta jornada, así que nada más, volveremos con más cosas esta semana. Esto es El Sillón del Balón.